Bien, buen día. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro querido teleauditorio de SICOM, el canal de las y los poblanos, para tratar un tema hoy de dominio común que es muy importante, el tema de cistitis. Contamos con la presencia de la doctora Ivette Lara Aguilar, que es ginecobstetra. Vamos antes a una pequeña cápsula informativa. Ardor al orinar, ganas constantes de ir al baño y molestias en la parte baja del abdomen son síntomas que muchas mujeres han experimentado alguna vez. La cistitis es una inflamación de la vejiga que, con frecuencia, está relacionada con una infección causada por bacterias. Las mujeres tienen mayor riesgo debido a su anatomía, ya que la uretra es más corta y se encuentra cerca del recto, lo que facilita la entrada de bacterias al aparato urinario. Además del ardor, pueden presentarse urgencia para orinar, aumento en la frecuencia y cambios en el aspecto u olor de la orina. Aunque puede parecer un problema sencillo, no es recomendable automedicarse. Un diagnóstico adecuado permite identificar la causa y recibir el tratamiento indicado. El ardor al orinar no es normal. Escucha las señales de tu cuerpo. Bien, pues comenzamos este interesante tema con la doctora Ivette Lara Aguilar. Doctora, ¿qué entendemos por cistitis? Bueno, la cistitis es una inflamación de la vejiga. En muchas ocasiones puede estar involucrada bacterias, pero no siempre. Por eso es bien importante el hecho de hacer una buena historia clínica, escuchar al paciente, saber el tiempo de evolución, todo para poder determinar incluso si es algo que tenga que ver con una infección o puede tener alguna otra relación que no sea infecciosa. Pero el término itis es inflamación, entonces en este caso es inflamación de la vejiga. Muy bien, frecuentemente las mujeres sobre todo manejan el término de tengo infección urinaria y no utilizan el término cistitis. ¿Lo podemos tomar intercambiablemente? Digamos que sí, porque así es como ellas lo pueden referir, ¿no? Sin embargo, ya el hecho de hacer la historia clínica es algo que nos permite poder saber si es una infección de la vía baja o puede ser algo mucho más grave, ¿no? Como por ejemplo una pielonefritis, ¿no? Que puede ir acompañada de fiebre, escalofríos, náuseas, vómito, dolor, por ejemplo, ¿no? Ok, en proporción, ¿por qué las mujeres tienen con mayor frecuencia la cistitis? Bueno, anatómicamente tenemos una uretra mucho más corta, mide en promedio unos 4 centímetros, en comparación con el hombre. Digamos que de 10 pacientes, 8 pueden ser mujeres, 2 pueden ser hombres que padezcan infección urinaria, ¿no? Entonces, el hecho de que tengamos una uretra más corta, eso hace que las bacterias puedan migrar mucho más fácilmente de la vagina o incluso del recto. ¿Y cuáles son las causas más frecuentes que predisponen a la cistitis? Bueno, existen varias, sobre todo en las mujeres, ¿no? El hecho de aguantarnos las ganas de ir a hacer pipí, eso es algo bien común, ¿no? Que las pacientes de repente digan, no, pues hasta que, o sea, salgo de mi casa y hasta que regreso en la tarde, es como entonces vuelvo otra vez a orinar. El hecho de aguantarnos, el hecho de tomar pocos líquidos, por ejemplo, ¿no? Ahora, el uso de productos incluso comerciales que llegan a salir, que llegan a lastimar o más bien como irritar la uretra, eso también puede ser un factor, ¿no? ¿Qué otra cosa puede ser? Pues sí, una contaminación que pueda darse, por ejemplo, a la hora de asearse, sobre todo más en las niñas, que van a evacuar, se limpian de atrás hacia adelante y eso puede arrastrar incluso bacterias hacia la uretra y eso desencadena una infección a ese nivel. ¿Es más frecuente ver este cuadro en mujeres adultas o se puede presentar en cualquier edad? En cualquier edad, sin embargo, en la mujer adulta es un poquito más frecuente, sobre todo al inicio de la vida sexual, ¿no? Porque, bueno, entonces puede acompañar también a veces de infecciones vaginales que no se atienden y esa puede ser una vía de contaminación hacia la vía urinaria. ¿Cuáles son las molestias más frecuentes que nos refiere la mujer en el momento de tener cistitis? Bueno, pues dolor al orinar, una frecuencia para orinar, y sí, una pesantez, una molestia incluso en la parte baja. ¿Qué es lo que produce el ardor al orinar en las mujeres? Bueno, normalmente es esta inflamación que se llega a dar en la uretra principalmente, ¿no? Entonces hay zonas nerviosas que se irritan y que eso condiciona que la paciente tenga esa sensación como de ardor. Y la frecuencia pues es como en el sistema nervioso, digamos, se da este mensaje de querer ir, orinar, hace poquito, pero no vacía toda la vejiga, ¿no? La paciente refiere que tiene que ir varias veces al baño, aunque a veces haga poca orina, pero siente la urgencia de ir varias veces. Así es correcto. La causa es precisamente la irritación en la vejiga. Irritación, así es. ¿El olor fuerte en la orina puede ser un dato de que ya está con infección la paciente? Puede ser un dato, claro, por supuesto, ¿no? Aunque no siempre. Por eso es que es bien importante el hecho de saber
el tiempo de evolución, cuántos días, o sea, desde cuándo empezó estos síntomas, porque en muchas ocasiones incluso pueden ser cuadros que la paciente ya viene refiriendo, ¿no? En un medio año, por ejemplo, puede decir, no, pues es que ya me dio 2 o 3 veces, o sea, ya no es algo que esté aislado. Y muchas veces sí tratar el síntoma, pero más bien a veces es mejor hacer un urocultivo, poder saber qué bacterias hay, cuántas colonias de bacterias y poder establecer un tratamiento mucho más específico con el antibiótico que nos pueda reportar el urocultivo. La paciente también nos puede referir sangre en la orina, ¿no? Claro, sí. Entonces, muchas veces incluso el hecho de tener sangre puede ser por la presencia de una infección ya más fuerte, pero también por la presencia de litos o piedritas, arenillas que vienen bajando, que vienen irritando y que eso puede dar ese síntoma, ¿no?, de sangrado. Entonces, yo normalmente recomiendo pues atender esos síntomas y acudir con un médico, ¿no?, un urólogo, un gineco, para poder saber cuáles son las causas, ¿no? En este caso, yo recomendaría más ir con el urólogo, si hay sangrado. Muy bien. Hay otras infecciones de las vías urinarias, por ejemplo, la pielonefritis. ¿Cómo la podemos distinguir inicialmente de la cistitis? La pielonefritis como tal, digamos, puede ser una manifestación de una infección de vías urinarias altas, donde una paciente puede referir fiebre, normalmente arriba de 38 grados, puede haber dolor, incluso si uno hace un golpecito, puede estar muy sensible en esta zona, puede haber escalofríos, por supuesto, vómito, puede haber náuseas, principalmente. ¿Qué tan frecuente es que la mujer inicie con infección vaginal y después cistitis? Muy frecuente también, muy frecuente. De hecho, hay al iniciar la vida sexual, incluso la frecuencia de la actividad sexual puede condicionar a una cistitis, y le llamamos nosotros la cistitis de la luna de miel, ¿no? La luna de miel. Y esto también tiene que ver mucho con esta falta de lubricación a nivel vaginal. Entonces, yo normalmente recomiendo utilizar algún lubricante para que esto se reduzca. Ahora, el hecho de tener infecciones vaginales, que normalmente pueden estar acompañadas de flujo, de mal olor, una secreción que pudiera ser amarilla, blanquecina, verdosa, ya dijimos mal olor, puede haber ardor, ¿no? Puede dar una contaminación y un síntoma después a una cistitis, ¿no?, ardor para orinar. Entonces, normalmente cuando una paciente está manifestando estos síntomas, o sea, requerimos hacer esta historia clínica y hacer una revisión si no está acompañada de una infección urinaria, que diga vaginal, y atenderla. Porque si yo trato solamente la pura sintomatología de la orina y no me doy cuenta que está teniendo una infección vaginal, al rato otra vez va a estar el mismo cuadro. ¿Qué tipo de gérmenes en una infección vaginal pueden dar como consecuencia una cistitis? Bueno, pues pueden ser normalmente infecciones como vaginosis bacteriana, ocasionadas por gonorrea también, por tricomoniasis, por ejemplo. La propia cándida también puede generar incluso sintomatología, que son como las más comunes, cándida. ¿Cómo podemos sospechar que la infección no está ya nada más en la vejiga, sino que ya ascendió a los riñones? Por los síntomas que puede tener el tiempo de evolución, principalmente, ¿no? Entonces, el hecho de tener un examen de orina o un urocultivo es algo que también nos puede orientar mucho como médicos para poder determinar, dar el tratamiento. Sí. Fiebre, escalofríos o dolor en la espalda baja ya tienen que alertar a la paciente para buscar al médico. Así es, ¿no? Tomar en cuenta también la edad de la paciente, porque hay pacientes, por ejemplo, que están en una menopausia, que hay unos datos de resequedad, se le llama el síndrome genitourinario, la baja de estrógenos ocasiona esta resequedad, y esa puede ser también una razón por la cual la paciente tenga síntomas de una cistitis. Entonces, el hecho de dar un tratamiento con estrógenos o con ácido hialurónico, por ejemplo, polinucleótidos, permite que pueda mejorar sus síntomas, ¿no? Y entonces solamente fue una simple irritación, no precisamente como de tipo infeccioso, ¿no? ¿De qué manera o de qué forma las relaciones sexuales predisponen a la cistitis? Digamos que la frecuencia como tal, digamos, de la actividad sexual es algo que puede predisponer por la irritación que se llega a dar en la uretra. Y lo que yo comentaba era que la falta de humectación, de lubricación, incluso en el momento de una relación sexual, y esta frecuencia puede condicionar el hecho de que pueda irritarse la uretra con más facilidad. Sí. ¿Se recomienda orinar después de las relaciones? Sí. Entonces, en algún momento una uróloga en una charla comentaba, dice, incluso se recomienda tomar agua antes de la relación sexual para poder tener ganas de orinar después de, ¿no? Entonces,
el hecho de orinar después de una actividad, de la actividad sexual o de relaciones sexuales, eso permite que podamos barrer las bacterias que se quedan en la uretra y de esta manera reducir mucho el riesgo de las infecciones, ¿no? Ok. Sí. Como comentaba al principio, el retener la orina y no ir al baño en forma oportuna, ¿esto puede predisponer por reflujo o cómo es el mecanismo? Sí, realmente nuestra capacidad de la vejiga puede ser más o menos de unos 400 a 600 mililitros. Sin embargo, más o menos como a los 200 mililitros ya viene este reflejo de ir a orinar. No se recomienda llenar la vejiga al máximo, ¿no? A 600, sino realmente como conectar con nuestro organismo y si se da este deseo de miccionar y tengo la facilidad de un baño ahí, pues ir y vaciar la vejiga. Nuevamente lo que se recomienda es que no pasen más de 3 horas entre una micción y otra, ¿no? Entonces, el hecho de aguantarnos, por supuesto que hay un reflujo de esta orina hacia el uretero y eso puede condicionar a que haya infecciones y también pues más tiempo las bacterias están ahí en el reservorio, en la vejiga, ¿no? El embarazo es una condición que favorece que las mujeres puedan tener infecciones urinarias porque el propio útero comprime los ureteros, entonces el vaciamiento es mucho más lento, ¿no? Y entonces eso hace que favorezca las infecciones en las embarazadas. Muy bien, vamos a continuar con nuestro tema del día de hoy de cistitis, pero vamos a una pequeña pausa. La cistitis es una de las infecciones urinarias más comunes. Aproximadamente la mitad de las mujeres tendrá una infección de vejiga a lo largo de su vida. Bien, pues continuamos con nuestra invitada del día de hoy, nuestra ginecobstetra, la doctora Ivette Lara Aguilar, para continuar tratando el tema de cistitis. Doctora, pues como era de esperarse, ya despertó interés de nuestro público. Nos preguntan, doctora, ¿qué tan adecuados son los remedios caseros como el té de muicle o los baños coloidales? Bueno, un baño coloidal puede ayudar como para quitar un poco la irritación, sobre todo en una rosadura, una lesión de la piel, ¿no? O sea, sí se pueden recomendar. Los tés pueden irritar más cuando hay un problema de cistitis, ¿no? Entonces sí hay que tener cierta precaución con los tés, ¿no? Porque algunos sí pueden ser pues no recomendables, pueden agravar más la sintomatología, ¿no? Entonces sí es importante la hidratación con líquidos claros, ¿sí? O sea, y evitar sobre todo pues todos estos productos líquidos que tienen colorantes, porque eso también puede llegar a irritar la vía urinaria. Entonces, entre más claro sea el líquido, muchísimo mejor, ¿no? Entonces, como parte de mi recomendación, ¿no? Una buena hidratación, vaciar la vejiga cada 3 horas como mínimo, no, pues no aguantarnos las ganas de ir a hacer pipí, orinar después de las relaciones sexuales, mantener una buena humectación o lubricación en una relación sexual. Se puede apoyar con un lubricante. Hay un lubricante, ¿puedo decir el nombre? Calle, que es el que yo recomiendo, que pueden utilizar en la relación sexual. No cualquier lubricante, porque hay lubricantes que de repente pueden promocionar calor, por ejemplo, o mayor satisfacción. Bueno, pueden traer componentes como eucalipto o como derivados del chile que pueden generar muchísima irritación en las mujeres, ¿no? Y resultar contraproducente, ¿sí? Entonces, en vez de ser un momento agradable y placentero, se convierte en un momento terrorífico, ¿no? Muy bien. Realmente se nos recomienda estar bien hidratados. ¿Qué tipo de líquidos son los que recomienda? Porque muchas veces de forma popular se recomienda agua de naranja o jugo de limón. Con un poco de cítricos, por ejemplo, ¿no? Agua de limón, el agua simple. Pueden incluir, sí, un té de manzanilla, por ejemplo, agua de frutas, digamos, ¿no? Y al incluir cítricos, eso permite que la orina se acidifique y esto también pueda favorecer, más bien nos ayuda mucho a que no tengamos infecciones urinarias. Sí. Como comentaba, en el embarazo es frecuente ver las infecciones de vías urinarias. Es correcto, sí, y de hecho, pues lo recomendable es que una mujer antes de buscar un embarazo se haga su chequeo de sangre, checar que no tenga infecciones vaginales, que tenga un Papá Nicolau normal, que tenga un urocultivo bien, examen de orina bien, porque el hecho de embarazarse y venir arrastrando una infección o tener una infección que no se atendió, eso puede complicar el embarazo, ¿no? Entonces,
amenazas de aborto, amenazas de parto, pero sobre todo también como médicos nos limita mucho también para el manejo de antibióticos, ¿no? Entonces, pues entre más sana esté una mujer al momento de exponerse a un embarazo, y si no tiene infecciones de vías urinarias y vaginales, la verdad es que es algo que ya es una ventaja muy grande, porque una de las causas de amenazas de aborto y amenazas de parto prematuros son las infecciones, tanto vaginales como urinarias, ¿no? ¿Qué tan recomendables son las relaciones sexuales en mujeres embarazadas entre el 6º y 9º mes? Yo normalmente lo que recomiendo, o sea, sí, si no hay una contraindicación, o sea, si no hay dolor, si no hay sangrado, un hematoma, o sea, sí se pueden tener. Yo lo que normalmente recomiendo es que lo hagan con preservativo, porque la mujer está muchísimo más susceptible a infecciones vaginales. Entonces, el hecho de usar un preservativo le previene de tener infecciones. Pero también el semen contiene una sustancia que se llaman prostaglandinas. Y las prostaglandinas pueden llegar a ocasionar contracciones uterinas. Entonces, si no utilizan el preservativo, pueden tener un coito interrumpido, sería eyacular fuera, o hacer una ducha con agüita nada más para quitar el semen. Pero el hecho de usar el preservativo nos previene también incluso de tener alguna actividad uterina después de la relación sexual. Muy bien, entendemos que las mujeres son mucho más complejas hormonalmente hablando que el hombre. ¿Qué tanto influye el estado de la menopausia para desarrollar cistitis? Muchísimo. O sea, realmente la baja de estrógenos en la menopausia ocasiona sobre todo este síndrome genitourinario. Y entonces no solamente es el tema de estar padeciendo como una cistitis recurrente, sino también incluso resequedad a nivel vaginal, o sea, hay relaciones van a ser muy dolorosas, puede haber pues lesiones dérmicas que pueden ocasionar sangrado incluso al momento de tener una relación sexual y resultan muy incómodas. Ahora, con el tiempo también, si no hay una buena lubricación, humectación con estrógenos, por ejemplo, que es lo que podría yo recomendar, la vagina tiende como a cerrarse, ¿no? Y entonces se pueden fusionar hasta los labios, ¿no? Con el paso de los años. Entonces, así como las mujeres cuidamos nuestra piel de la cara con una crema, nuestras manos, también requerimos atender nuestra área genital, ¿no? Porque pareciera que ni siquiera volteamos a verla, ¿no? Entonces, también mantener una buena humectación, una buena crema de estrógenos, y esto nos reduce muchísimo este riesgo de padecer infecciones. Se tengan o no relaciones sexuales, eso es importante, mantener sana, digamos, esta parte. Muy bien, aparte del cuadro clínico y la exploración, ¿qué herramientas diagnósticas complementarias debemos de tener para decir que tiene cistitis una mujer? Bueno, básicamente un examen de orina, puede solicitarse también un urocultivo, aunque puede tardar más días, ¿no? Pero un examen de orina es algo que nos puede ya orientar mucho para poder dar un tratamiento, ¿no? En casos donde de repente ya hay fiebre, escalofrío, hubo sangrado y eso, bueno, nuevamente los urólogos tienden a pedir un ultrasonido de riñón o ya estudios mucho más sofisticados para ver si no hay piedritas, por ejemplo, ¿no? O algunos otros padecimientos. ¿Qué germen es el que más frecuentemente se aísla en el urocultivo? ¿Escherichia coli E. o coli, algún otro tipo? Sí, E. coli, que normalmente es una bacteria que viene del intestino. Sí, esa es la que más lata da y sobre todo también la que más resistencia tiene a antibióticos, ¿no? Entonces, no siempre va a ser el mismo germen, porque hay pacientes que de repente pueden decir, pues voy a tomar el medicamento que me dieron hace 3 meses, ¿no? O hace 2 meses. Y la verdad es que puede ser un germen diferente el que tenga, ¿no? Entonces, por eso es que siempre el urocultivo nos va a orientar mucho sobre las colonias y sobre el germen que padece. ¿A partir de qué edad es importante que las mamás les enseñen a las niñas cómo efectuar la limpieza de su zona? No, pues ya desde muy chiquitas, desde el momento en que ya empiezan ellas a querer ir solitas al baño, ¿no? Que pueden ser incluso desde los 2 años que ya empiezan a avisar, ¿no? O sea, ya empezarles a educar en esa parte, ¿no? Se van al kinder, muchas de estas niñas pues van solitas al baño, a lo que serían los 4 años más o menos, entonces las mamás requerimos enseñarles cómo hacer este aseo, ¿no? Y verificar y corroborar que realmente lo hagan de manera correcta. Entonces, como que es algo que siempre hay que estarles recordando, ¿no? Porque muchas veces se les olvida y pues he llegado a ver niñas en mi consulta también que llegan por una situación de síntomas y bueno, pues ahí es donde veo que de repente no se están realizando un buen aseo, ¿no? ¿Qué tiempo de administración de los antibióticos recomienda? ¿7, 14, 21 días? Porque aquí es muy variable el criterio. Sí, dependerá de los síntomas y dependerá de
con qué frecuencia incluso ha padecido de estas infecciones, ¿no? Pero que en promedio puede ser una semana. Sí. Muy bien. Aunque hay tratamientos cortos, ¿no? Entonces, si es una paciente que es la primera vez que le sucede, que no tiene un historial de infecciones, bueno, yo le puedo dar un tratamiento corto de antibiótico y valorar. Si a las 48 horas ya se le quitaron los síntomas, bueno, pues entonces ya con eso fue suficiente. Sí darle todas las recomendaciones de prevención, pero si es un cuadro que está persistiendo, bueno, pues entonces sí ameritará más tiempo de antibiótico. ¿Sabes que los médicos recomiendan vitamina C como preventivo o algún antiséptico urinario? ¿Qué tan recomendable es? Sí, puede ser, digamos, puede recomendarse. Hay ahora combinados, por ejemplo, con probióticos y con vitamina C, que se dan por todo un mes. O sea, sí, pero siempre va a depender mucho del cuadro clínico y del tiempo de evolución que tengan, ¿no? Como una prevención, después del tratamiento de antibióticos se pueden mandar estos medicamentos. ¿Qué tan frecuente es que coexista una infección vaginal y una cistitis? Sí es frecuente, o sea, sí es frecuente. O sea, yo no tengo así como una estadística, pero sí es algo hasta cierto punto común, digamos, que pueda darse. Hay muchas mujeres que a los 3, 4, 5 días se sienten mejor y suspenden el tratamiento. Sí. ¿Qué tan conveniente es esto? Eso, si el médico se lo indicó por una semana, o sea, la verdad es que sí es importante terminar el tratamiento completo, porque el hecho de no terminar un tratamiento, eso hace que tengamos resistencias bacterianas. Y entonces después, cuando realmente amerite nuevamente tomar ese antibiótico, pues ya no le va a hacer, ¿no? Entonces ahora va a requerir un antibiótico de mayor generación, más costo, y un antibiótico que va a barrer con su flora buena también, ¿no? Y entonces ahora hay que reponer con probióticos, etcétera, ¿no? Entonces, normalmente siempre recomiendo que cuando tomen un antibiótico, después tomen un probiótico para poder reponer esta flora. Pero no es bueno que solamente 2, 3 días y ya suspendan porque ya se sintieron bien. O sea, sí es importante terminar el tratamiento y pues hacer toda la parte de la prevención para no tener estas recaídas. Muy bien. Sabemos que el antibiótico, una vez que se administra, no nada más va a actuar a nivel, en este caso, de vejiga. También va a modificar la microbiota intestinal. Sí. ¿Qué tan recomendable es administrar también probióticos o algún otro que usted recomiende? Sí, normalmente sí es recomendable los probióticos precisamente para restablecer la flora. Y con el tema de los probióticos, normalmente hay probióticos que son como muy específicos, por ejemplo, para la flora vaginal, por ejemplo, porque no es raro que de repente alguien llegue con un cuadro de infección, por ejemplo, vaginal, ¿no? Por cándida. Y ¿tomaste algún antibiótico recientemente? Sí, mi dentista me mandó el otorrino. Y vemos si es un antibiótico muy fuerte, o el clásico, ¿no? Que fueron al doctor similar y les mandó sus inyecciones de 5 días, ¿no? Que les barrió todo, pero no les dio un probiótico, ¿no? Entonces, sí es importante como pues automedicarse, no automedicarse. La otra, terminar, pues sí, los tratamientos de una semana, si es que el médico lo indicó, y tomar probióticos precisamente para poder restablecer nuestra flora intestinal, vaginal, bucal, etcétera, ¿no? Bien, seguimos desarrollando este interesante tema de cistitis, pero antes vamos a una pequeña pausa. Se considera una infección urinaria recurrente cuando se presentan 2 o más episodios en 6 meses o 3 o más en un año. Prevenir la cistitis comienza con hábitos sencillos. Mantener una adecuada hidratación, no retener la orina y cuidar la higiene íntima son algunas medidas que pueden ayudar a reducir el riesgo de infecciones urinarias. También se recomienda limpiarse de adelante hacia atrás después de ir al baño y evitar productos que puedan irritar la zona íntima, como algunos aerosoles, duchas o productos perfumados. En mujeres con infecciones recurrentes, es importante acudir a valoración médica para identificar posibles factores de riesgo y recibir un tratamiento personalizado. Y atención,
Si al ardor al orinar se suman fiebre, escalofríos, dolor en la espalda o el costado, náuseas o vómito, es necesario buscar atención médica, ya que la infección podría haberse extendido hacia los riñones. Prevenir, detectar y atender a tiempo también es cuidar tu salud íntima. Bien, estamos desarrollando el tema de cistitis el día de hoy con nuestra invitada de lujo, la doctora Ivette Lara Aguilar, ginecóloga. Doctora, ya nos llegaron otras preguntas del público. Me dice, doctora, ¿son recomendables las luchas vaginales o los jabones íntimos? Bueno, en realidad hay jabones que sí se pudieran recomendar. Traen probióticos, son neutros, ¿no? Yo normalmente recomiendo solamente agua, si acaso un jabón neutro. Y si son este tipo de jabones, usarlos 1 o 2 veces a la semana, o sea, no todos los días, ¿no? Porque también pueden generar irritación. Hay otro tipo de jabones que, pareciera que favorecen las infecciones urinarias y vaginales más bien, ¿no? Pero también yo digo que estos productos que hay en el mercado, que el desodorante y que las toallitas húmedas, todo esto como tal, favorece las infecciones vaginales, ¿no? Y entonces, pues esto va a hacer que la empresa farmacéutica venda más, ¿no? Claro. Entonces, a veces no es como, pues sí, lo que vi en la televisión es, y lo voy a hacer, no, sino más bien buscar la consejería, ir con el médico, preguntar, ¿no? Todas estas dudas y ya poder determinar qué tipo de jabón se pudiera utilizar y si es recomendable esto o lo otro, ¿no? Por ejemplo, pues toallas sanitarias yo busco que sean lo más neutras posibles, que no tengan que manzanilla, que aloe vera, que todo eso, porque también son cosas que pueden favorecer las infecciones. Muy bien, otra pregunta de nuestro público. Dice, doctora, tengo 58 años y es recurrente que me dé mal de orín. Voy a consulta, mejoro, pero después vuelve el problema. ¿Qué me sugiere hacer? Bueno, si ya está en la menopausia, requiere estrógenos, crema de estrógenos, óvulos. Normalmente eso va a mejorar las condiciones a nivel vaginal, va a mantener una mucosa mucho más humectada y seguramente con este manejo de estrógenos le van a reducir mucho esos síntomas de vías urinarias. Muy bien, cuando la cistitis no se trata correctamente, ¿qué complicaciones pueden presentarse? Bueno, puede dar una pielonefritis, ¿no? O sea, complicarse como tal, digamos, con una infección de vías urinarias altas. Por eso es que es importante conectar con las sensaciones que da nuestro cuerpo, atender a los primeros síntomas, no esperarnos. Y bueno, puede haber remedios caseros, ¿no? Pero a veces un remedio casero puede agravar más la sintomatología, ¿no? Entonces, si ya estoy teniendo los síntomas, buscar la ayuda médica para poder atender y evitar una complicación, por supuesto. En las mujeres que ya han tenido multiparidad, o sea, muchos embarazos, ¿esto predispone a que pueda desarrollar más frecuentemente cistitis? Por ejemplo, si fue una mujer que tuvo partos y que, supongamos un cuadro, ¿no? Tuvo partos, fueron bebés un poquito grandes, le hicieron episiotomía. A veces hay que analizar incluso hasta la distancia que existe entre lo que es la vagina, ¿no? y el ano, porque a veces son distancias muy cortitas y eso predispone a una contaminación. Va a tener infecciones vaginales más frecuentes y bueno, y eso también va a dar una contaminación a nivel de la uretra, ¿no? Pero normalmente, si todo estuvo bien hecho, digamos, le hicieron su episiotomía, se la repararon bien, bueno, no tendría por qué, ¿no? Sí. Hay veces que nos comentan los pacientes que van en viajes en carretera y, por ejemplo, se paran en una gasolinera y tienen miedo a sentarse en el retrete y entonces tienen tendencia a hacer lo que le llaman de aguilita. ¿Qué tan adecuado es esto? Sí, bueno, esta posición de aguilita, que le llamamos, no es tan recomendable porque no permite vaciar completamente la vejiga, ¿no? Entonces, yo normalmente lo que les recomiendo es usar un protector para la taza o la otra sería hacer un aseo, digamos, de la taza para poder sentarse bien o que no sea una práctica recurrente, ¿no? Porque a donde van, ¿no? Siempre están haciendo de aguilita, ¿no? Hasta pareciera que también en su casa están haciendo de aguilita, ¿no? Entonces, que no sea algo que pueda, que se haga con recurrencia porque eso les va a predisponer a infecciones urinarias, ¿no? Por no vaciar de manera correcta la vejiga. Ahora, existen unos artefactos en donde uno puede hacer parada. Entonces es como un conito, ¿no? Que se coloca y entonces uno hace parada y entonces eso facilita mucho el hecho de no tener que
pues que ir a una taza del baño y eso, ¿no? Entonces se puede hacer parada, por ejemplo, en una gasolinería, ¿no? Y entonces ya eso ahorra. La verdad es que son muy prácticos estos conos para orinar. Muy bien, ¿cuándo podemos considerar que una persona tiene una cistitis recurrente? ¿Cuándo? Bueno, pues cuando tenemos, por ejemplo, en un periodo de 6 meses, 2 eventos de infección. O si en cosa de un año, bueno, ya tenemos 3 o más eventos de síntomas urinarios, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Qué tan frecuente le ha tocado ver que coexistan hemorroides activas con cistitis? No me ha tocado, ¿no? Pero sí puede resultar frecuente, por ejemplo, que por la presencia de un hemorroide no haya un buen aseo y entonces se quede ahí atorado un poco de materia fecal. Esta materia fecal, bueno, contamina lo que es la vagina y a su vez se da una infección vaginal y esta a su vez una infección urinaria, o sea, así como una cuestión de ascenso, ¿no? Sí, pero realmente, así como directamente hemorroides y infección urinaria, o sea, no me ha tocado, pero sí podría darse, ¿no? Como con esta lógica. Lo comento porque ves que mujeres después del 6º o 7º mes de embarazo, en el que ya la gestación está muy avanzada, Sí, frecuentemente se quejan de estreñimiento y Es hemorroides, y al mismo tiempo pueden también tener cistitis. Así es, sí. Pero una no le ha tocado condicionante, ver frecuentemente una esto. condicionante que puede presentarse. Ahora, yo nuevamente a veces cuando hay hemorroides les puedo recomendar usar un bidet, ¿no? Y entonces se hace un mejor aseo con el chorro del agua. Y bueno, con esto reducimos también el riesgo de que se vaya a quedar ahí un pedacito de excremento, digamos, dentro de los pliegues. ¿Qué opciones hay para las mujeres que tienen infecciones recurrentes? ¿Qué consejo le daría? Bueno, una que, pues tomar suficiente cantidad de líquidos, hidratarnos, ¿no? Conforme incrementa nuestra edad, también se va perdiendo como este deseo de hidratarnos, o sea, como que, no, si no tengo ahí mi botella de agua, pues ni me acuerdo que tengo que tomar, ¿no? Y no nos da sed. Entonces, una recomendación es que sí tengan como su ración de agua y decir, bueno, esta va a ser mi ración de agua, la que tengo que tomar en el día, ¿no? Para que lo tengan muy presente. La otra, pues no aguantarse las ganas de ir a hacer pipí, orinar después de las relaciones sexuales, si está en una menopausia, mantener una buena hidratación, en este caso pues con los estrógenos, y utilizar algún lubricante a base de agua para el momento de las relaciones sexuales. La ropa interior de preferencia que sea de algodón, un 80-90% de algodón, y bueno, mujeres por ejemplo que menstruan, pues siempre tener, si usan copa menstrual, bueno, pues seguir todas las indicaciones de hervir la copa, si la manipulan, pues hacerlo con las manos limpias, hervirla como se recomienda. Las toallas sanitarias que no tengan manzanilla, que no tengan aloe vera, que sean lo más neutras posibles, el lavado con jabón neutro, el secarse muy bien después de bañarse, por ejemplo. Creo que esas serían como unas recomendaciones generales. Muy bien. ¿Qué tanto predispone una mujer diabética con niveles de más de 200 miligramos de azúcar en sangre para predisponer a una cistitis? Bueno, muchísimo realmente, ¿no? Porque las bacterias les encanta el azúcar, ¿no? Entonces, en realidad es bien importante el hecho de tener controlada la glucosa, porque yo puedo dar un tratamiento para una cistitis o una infección, pero si la paciente no controla su glucosa, al rato otra vez va a regresar el problema. Entonces es algo que tiene que ir muy a la par, el control de la glucosa y el hecho de tener el tratamiento, ¿no? Es como un círculo vicioso, ¿no? Si yo no atiendo la infección, pues se va a agravar y esta infección también va a condicionar a que la glucosa se eleve, ¿no? Entonces es algo que tiene que ir muy, pero muy a la par, ¿no? Entonces es bien importante que una mujer diabética mantenga sus controles de glicemia pues lo más adecuado posibles, apegada a su tratamiento, con también ayuda del nutriólogo, y bueno, y pues seguir todas las recomendaciones, ¿no? Le dijimos. Las mujeres que desarrollan cistocele, o lo que comúnmente se conoce como vejiga caída, ¿le predispone más a las infecciones de cistitis? Sí, puede ser, digamos, pero también infecciones altas, porque por esta retención de la orina que hay, ¿no? Entonces sí hay cierta predisposición. Normalmente si no es un descenso muy importante, pues el hecho de hacer ejercicios de piso pélvico con alguna terapeuta es algo que se recomienda como una primera opción. Ahora ya también hay aparatos que pueden ayudar mucho para estos temas de incontinencia. Y bueno, si en algún momento no mejoran, ¿no? Pues entonces ya podría optarse por la cirugía, ¿no? Pero la primera vía sería el hecho de hacer ejercicios de piso pélvico.
Hay padecimientos como la esclerosis múltiple, la esclerosis lateral amiotrófica, inclusive traumatismos de columna, en el cual se va perdiendo el control de los esfínteres. Sí, ¿Qué sí, tanto sí. predispone a la cistitis? Pues mucho realmente, ¿no? A infecciones, o sea, sí, cistitis, pero pueden ser también Sí. porque usan pañal, porque se rozan, porque, o sea, como que todo ese contexto puede favorecer más a infecciones de vías pues, urinarias y de irritación en esa zona, ¿no? Sí. Bien, vamos a seguir dando información sobre este interesante tema con la doctora Ivette Lara Aguilar, nuestra ginecóloga que nos visita el día de hoy, pero vamos a dar pequeña pausa. Los antibióticos pueden ser necesarios para tratar una infección bacteriana, pero el medicamento adecuado debe ser indicado por un profesional de la salud. Las mujeres pueden presentar infecciones urinarias hasta 30 veces más que los hombres. Bien, pues para concluir con este interesante tema de cistitis y contamos con la doctora Ivette Lara Aguilar, le damos esta pregunta a nuestro público. Doctora, ¿el usar tanga puede ser causa de cistitis? Pues, más bien, es como esta contaminación. La tanga como tal es una ropa interior que se moviliza. Y entonces muchas veces a la hora de movilizarse puede arrastrar bacterias de lo que sería el ano hacia lo que es la vagina, ¿no? Y a la vez, pues sí, esto dar infecciones vaginales y luego pues ya hay infección urinaria, ¿no? O la cistitis, ¿no? Esa es como la lógica que pudiera darse. Por eso es que no es algo que se recomiende usar con cierta frecuencia, ¿no? Sino más bien una ropa interior de algodón y bueno, y para los momentos pues, íntimos y cachondos, pues utilizar la tanga, ¿no? Muy bien. Dentro de los síntomas, la comezón exclusivamente en la zona íntima puede ser dato de cistitis o puede ser otra cosa. La comezón puede estar nuevamente asociada a lo que sería un hongo, la cándida, que es una de los microorganismos más frecuentes y que de por sí vive en la piel, es parte de nuestra flora normal. Pero si se dan esas condiciones de humedad, de calor, un cambio de pH, o cambio de la flora, bueno, puede proliferar, ¿no? Entonces, puede dar comezón y pues a la vez dar un cuadro de cistitis, ¿no? Ok, nos preguntan también si la única forma de dar un tratamiento curativo de la cistitis es con antibióticos. No, puede darse un antiséptico, nada más, digamos. En algunos casos llegan a manejar como estos combinados en donde hay vitamina C, como arándanos, probióticos. O sea, sí hay momentos en los que sí se pueden mandar, ¿no? Incluso hay un probiótico que es un medicamento que se manda hasta por 3 meses. En los casos de ha habido recurrencias de infecciones de vías urinarias, sobre todo por E. coli, se manda tomado por este tiempo, sobre todo para evitar que una paciente tenga estas recaídas, ¿no? Entonces, no precisamente es un antibiótico, sino es un inmunomodulador que permite que tenga estos cuadros repetitivos, ¿no? Uh-huh. Se ha referido que algunas pacientes ahora con este problema de las inundaciones que ha habido, hay veces que la mujer anda caminando con niveles más altos de su abdomen y es agua corriente o agua a veces está contaminada y después refiere que empieza con datos de cistitis. ¿Qué tan frecuente es esto? O sea, sí, realmente pues, se pudiera dar una infección, digamos. Hay quien de repente incluso dice, pues es que la alberca no es algo que me ayude mucho, por ejemplo, ¿no? También. Entonces, tiene que ver mucho también la inmunidad, cómo está su sistema de defensas de cada paciente y interrogar muchas veces incluso si no está utilizando, o sea, qué tipo de jabones utiliza, el tipo de ropa. O sea, es como entender el contexto, digamos, de dónde pudiera venir el problema y poderlo
pues atacar, ¿no? Y sí, digo, no se descarta que pudiera, por una contaminación en este tema de las inundaciones, pues darse una infección, ¿no? ¿Qué recomendaciones le daría a las mujeres que nadan y que luego tienen frecuentemente cistitis? Bueno, para el tema de la cistitis, pues siempre hay estas recomendaciones de hidratarse y no aguantarse y eso, ¿no? Pero sobre todo el hecho de no dejarse el traje de baño, ¿no? Por mucho tiempo, sino pues terminan de nadar, hacen su aseo, o sea, el bañarse, etcétera, y cambiarse, ¿no? Secarse muy bien y cambiarse, ¿no? Y en este caso se pueden tomar también con cierta frecuencia probióticos, por ejemplo, como para evitar estas infecciones. Muy bien. También nos preguntan acá acerca del jugo de arándano, así como el té de muicle y todas estas cosas. ¿Es real que realmente funciona? No, la literatura como tal, digamos, no dice que efectivamente funcione, ¿no? Pero bueno, sin embargo, pues es algo ácido, es algo que se recomienda, ¿no? Hay combinaciones incluso de antibióticos con arándano. Entonces, pues es algo natural que yo creo que no le va a afectar en lo más mínimo a la paciente, ¿no? El hecho de consumirlo. Entonces, normalmente, yo he escuchado a algunos urólogos que dicen que recomiendan, por ejemplo, si fuera un jugo, pues es como un caballito en las noches, tomarlo, y es de vez en cuando, porque también hay que tener cuidado con el tema de la glucosa, y eso puede reducir un poco el riesgo de estas infecciones, porque dicen que el arándano evita que las bacterias se peguen en el tracto urinario, ¿no? Entonces, es por eso que lo recomiendan. Sin embargo, la literatura no ha demostrado como al 100% que efectivamente funciona. Así como hay malformaciones uterinas, como el útero de Delfo o algunas otras, ¿hay algunas malformaciones vesicales Claro, de la vejiga urinaria? Sí, ¿Cómo cuáles? Sí, realmente no es exactamente, digamos, pero sí en el tracto urinario como tal, digamos, pueden encontrarse a veces, por ejemplo, bueno, puede ser una vejiga mucho más pequeña, o en el tracto urinario, por ejemplo, encontrarse con ureteros que tengan, por ejemplo, como si fuera un cordón de teléfono, ¿no? De los antiguos, o que hubiera dos ureteros, ¿no? O sea, sí puede haber malformaciones, y esto puede muchas veces condicionar a las infecciones urinarias, ¿no? Entonces, recurrentes. Por eso es que si es una paciente como tal, que ya se le dio tratamiento, que se está identificando que tiene un cuadro repetitivo de infección de vías urinarias, lo mejor es mandarla con el urólogo también para poder identificar si no tiene un problema de este tipo, ¿no? Y entonces poderse atender, ¿no? Muy bien. Hay mujeres que ingresan por algún otro cuadro para cirugía en hospital, y para mantener el equilibrio de líquidos se les coloca sonda urinaria. Sí. ¿Qué tanto predispone a la cistitis? Sí, o sea, sí puede darse realmente, porque desde el momento en que se coloca una sonda, tiene que ser de la mejor limpieza posible, ¿no? Porque si desde ahí incluso no se hace de una manera adecuada, pues nosotros podemos arrastrar bacterias y ingresarlas a lo que sería la vejiga, ¿no? El tiempo que tenga la sonda también, ¿no? Si es una paciente que va a tener la sonda 15 días, 20 días, bueno, pues sí predispone más a una infección, tienen que manejarse con antibiótico, y sí, o sea, siempre la colocación de una sonda, por ejemplo, en una cesárea, sí puede predisponer a que una paciente padezca cistitis, ¿no? Muy bien. Hay mujeres que tienen algún accidente automovilístico y quedan con inmovilidad o cuadriplegia, paraplegia, y requieren también control urinario a través de la sonda. Sí. ¿Cada cuándo recomendaría cambiar la sonda? Que yo sepa, no es como cada 15 días se tiene que cambiar la sonda. Sí, entonces, o sea, no dejarla por mucho tiempo, porque si no, pues se predispone más a las infecciones, ¿no? Muy bien. El alcohol, doctor. Cada vez nuestra juventud y las mujercitas en general están ingiriendo más alcohol. ¿Hay algún tipo de derivado que pueda provocar más molestia si ya tiene cistitis o si la está desarrollando? Sí, yo creo que el alcohol siempre va a ser algo que puede como agravar un poquito más la sintomatología, sobre todo si no se hidrata bien una paciente, ¿no? Entonces, en realidad siempre el alcohol tiene que tomarse de una manera muy mesurada, y a la vez pues también o sea, si están consumiendo alcohol, pues también ir tomando alimentos, ¿no? Y estarse hidratando con agua precisamente para no tener problemas. Una de las cosas que recomendamos mucho en este tema y en este programa es que la gente no se automedique, porque Sí, empiezan con fiebre o empiezan con dolor y empiezan a tomar medicamentos que tienen en la casa. ¿Qué les recomendaría a este tipo de pacientes? Una, pues que no lo hagan, o sea, realmente, porque en el tema de las infecciones de vías urinarias,
es muy común el hecho de que se pueda dar una resistencia. O sea, ya tienes una bacteria, ya te hicieron un urocultivo, y bueno, pues muchas veces ahí en los urocultivos vemos que de repente, pues ahora ya nada más le puede pegar a esa bacteria un antibiótico o dos. Y entonces esta paciente puede tener un historial de que solamente se toma un antibiótico 2 días, 3 días y lo deja, ¿no? Sí. Y entonces eso hace el problema de una resistencia, ¿no? Una vez un urólogo decía, pues es que hay pacientes que a veces tenemos y que hasta con 6 antibióticos ya están y no le erradicamos un problema, ¿no? Entonces, definitivamente el antibiótico se debe de mandar si se justifica, ¿no? Y, por supuesto, no automedicarse porque estamos favoreciendo una resistencia bacteriana. Y entonces, pues eso al rato nos va a costar muchísimo más dinero como pacientes, porque entonces ya no se me va a quitar con con un antibiótico que comúnmente, ¿no? Pues, me quitaría una infección, pues ahora voy a requerir algo muchísimo más fuerte por esta resistencia. Muy bien. El refresco, doctora, ¿qué tan no recomendable es para la cistitis? No, pues no, definitivamente no por los carbonatos que tiene, ¿no? Todas las sales, entonces definitivamente no es recomendable. Hay pacientes, por ejemplo, que son consumidoras de agua mineral y el agua mineral como tal puede estar favoreciendo también pues esta formación, ¿no? de arenas o de piedritas y eso a su vez incluso generar estos síntomas de cistitis por la formación de piedras. Entonces, normalmente el refresco definitivamente no es, pues no es recomendable, ¿no? Si se quita, pues mejor de nuestra vida. Muy bien. Pues como un 80-20, es como un 80-20, ¿no? Pero sí, irlo quitando porque pues, somos el país que más consumimos refresco. Sí, claro. ¿Oh? Pues le agradecemos mucho a la doctora Ivette Lara Aguilar, nuestra ginecóloga invitada el día de hoy, para haber tratado este tema de cistitis. Recuerde, no se automedique, acuda a su ginecólogo de confianza o a su urólogo de confianza y no se automedique. Muchas gracias. Muchas gracias.